pues la página doble tiene un sentido sobre todo narrativo. Yo cuando era un crío, pues ya me gustaban los cómics y después el cine. Entonces acá se asemeja digamos, la página doble, pues a un fotograma. Digamos, cada página doble sería una unidad narrativa, por así decir. Todas ellas, pues, conforman una historia. Por eso voy a página doble y no a una página, digamos, y otra página, una ilustración y otra, porque quedarían, para mí yo creo que quedan cortadas. Entonces se interrumpe la narración. Y además yo concibo los libros siempre en páginas dobles y empiezan y se desarrollan. O sea, quiero decir, es una narración desde el principio hasta el final. Insisto, cada página doble es una unidad narrativa. Yo francamente no veo que tenga muchos colores. De dar colores se los daría a el cariño, al querer y a la ternura. Cosas que realizamos todos los días y que francamente no les damos ninguna importancia. Pues muchas veces cuando el texto es mediocre lo puedes subir al cielo y hay veces que acompaña al texto y otras veces pues la misma ilustración en sí mismo puede ser hasta protagonista. En mi caso lo que intento casi siempre es dar otra idea, mostrar otra manera de ir más allá de lo que dice en realidad el texto. Aportar pues otra manera de ver. No obstante, yo no entiendo texto e ilustración por separado. Nunca. En todo lo que hice hasta ahora van como de la mano. O sea, son indispensables uno y otro. No entiendo el divorcio que mucha gente puede aplicar de texto por un lado, ilustraciones por otro. Las de siempre. Lápiz, acuarela, mezcla con wax, muchos materiales, pegamento, cuchillas, papeles recortados, alambres, y miles. Lo que pasa, o sea, lo que se da en llamar técnica mixta. Lo que pasa que, bueno, que después los dibujos son escaneados y después retocados en Photoshop. No tiene más misterio, nada más que poner mucho cariño y echar muchas horas. La técnica básicamente es esa en cuanto a ilustración. Evidentemente, en mi caso es así, supongo que será en el 100% de los dibujantes del mundo. No creo que haya gente que dibuje y que no transmita lo que sienta, teniendo en cuenta que el acto en sí de dibujar es digamos, una expresión y un sentimiento en sí mismo. Cerebro y mano están unidos, es una prolongación de uno, con lo cual estoy de acuerdo totalmente. El panorama de la ilustración en Asturias no se diferencia mucho digamos, del que había hace 10 años y del que hace 20 años. Hay gente muy buena, indiscutiblemente, gente que dibuja pero que muy bien y que tiene un potencial tremendo, gente que tiene reconocimientos aquí y fuera de aquí, pero no hay una actividad editorial importante y hay que reconocerlo. Seguimos igual. Hay gente que dibuja muy bien, hay francotiradores en esta profesión, digamos, de gran calidad, pero aquí en Asturias el panorama es cortito y bastante cortito.
pues en forma diseño gráfico, que es un estudio formado por 3 personas, por Raquel, por Esperanza y por mí, pues hacemos básicamente diseño gráfico y después yo hago, digamos, ilustración para libros infantiles y también ilustración aplicada al diseño gráfico. Unas veces trabajamos en equipo y otras veces pues no, porque son proyectos, digamos, de carácter personal. Llevamos haciendo esto ya 24 años, ya supongo que hay bastante gente que nos conoce. Y bueno, de lo que se trata es, o de lo que tratamos, básicamente, es de hacer que palabras e imágenes, pues como dije antes, referido a la ilustración, pues que vayan de la mano y que cuenten un mensaje a un público determinado. Lo hacemos pues en los soportes que tenemos mayoritariamente en Asturias, que sería cartel, folleto, los libros, o sea, el diseño editorial, ilustración de libros infantiles, ilustración de libros para adultos y bueno, también creamos marcas y hacemos desarrollo de la marca. Y poco más, porque también hacemos diseño de páginas, bueno, el diseño gráfico de páginas web y poco más porque también la industria en Asturias pues no permite, por ejemplo, desarrollar otros campos, digamos, más ambiciosos del diseño gráfico, como podría ser el diseño de embalajes, bueno, etc. Pues lo que se dice en estos casos, pero además de verdad, un gran orgullo y una gran alegría saber que tenías el premio, que eras, digamos, me parece que era el único español en esa edición del premio de Bratislava y que también, bueno, que se había dado por primera vez el premio a ilustraciones tratadas por ordenador cuando la gente, los jurados de Bratislava no lo habían hecho hasta la fecha. Y bueno, pues porque tengo mucho cariño a ese libro de Sahar que habla de una niña afgana. Mucho cariño. Estamos retomando el tema de Afganistán, aunque ya dedicado a adultos. Tengo muy buen recuerdo de Sahar, que fue la que hizo que ganase ese premio.